Me avisa si se ve mi presentación. ¿Se ve, verdad? ¿O no? Sí, sí se ve, doctora. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la presentación de semiología de aparato locomotor. El sistema osteomioarticular lo vamos a dividir en columna vertebral y extremidades. Como ustedes ya saben, la columna vertebral va a tener 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, aparte del sacro y coxis. Los componentes de una vértebra van a estar dados por el cuerpo vertebral, el arco vertebral, el cual va a estar compuesto por el pedículo y la lámina, y la apófisis espinosa. Y entre pedículo y lámina vamos a tener a las apófisis articulares tanto superior como inferior. Aquí tenemos un segmento de la columna, hacia la parte posterior van a estar las apófisis espinosas y hacia la parte anterior van a estar los cuerpos vertebrales. Nosotros en el examen físico vamos a tener acceso a la parte de las apófisis espinosas con el paciente de espaldas. En aparato locomotor, lo que vamos a ubicar en la anamnesis van a ser básicamente dos aspectos: la presencia del dolor y las características del dolor, como la aparición del dolor, dónde exactamente se localiza, la intensidad, que debería estar graduada en una escala, generalmente de 0 al 10, aunque puede ser del 1 al 3 también, la característica del dolor, si hay irradiación o no, con qué se agrava, con qué se alivia, la frecuencia del dolor, la duración del dolor y si hay algún síntoma asociado. Así tenemos determinadas características, como por ejemplo, si el dolor es muy agudo, podemos sospechar de un proceso traumático. Si el dolor más bien es un dolor insidioso, podemos sospechar de procesos benignos, mecánicos, como la artrosis. Si el dolor tiene una progresión muy rápida, debemos de sospechar de procesos infecciosos o de procesos metastásicos. La intensidad del dolor va a depender mucho de la susceptibilidad que tiene el individuo. La irradiación se suele ver cuando están afectados troncos nerviosos o son dolores referidos. Si es que aumenta cuando realiza determinadas posiciones, hay que sospechar de radiculitis. Si es que hay claudicación, sobre todo a la marcha o ante determinadas posiciones, hay que sospechar de canal estrecho. También tenemos que evaluar la movilidad, y para que ustedes sepan si es que hay limitación o no, tienen que conocer los rangos de movilidad normal de cada segmento que se explore, tanto a nivel axial como a nivel periférico. Entonces, para empezar, en columna debemos inspeccionar, y como ya hemos dicho, la parte que podemos o que está más cerca a nosotros van a ser las apófisis espinosas, las cuales se van a observar con el paciente, obviamente sin ropa, dándonos la espalda. Lo que vamos a observar es que la protrusión más marcada va a ser la vértebra C7 y también la vértebra L4 cuando vemos al paciente de espaldas a nosotros. Sin embargo, si el paciente está de perfil, vamos a observar que va a estar presente la lordosis dorsal, la lordosis cervical y también la lordosis lumbar y lordosis cervical y la cifosis dorsal. Lo que debemos descartar es la presencia de escoliosis, y la presencia de escoliosis se va a dar o la vamos a sospechar con la curvatura de la columna y a la vez el desnivel a nivel de hombro y de caderas. Hay una maniobra que es la maniobra de Adams, que es muy útil para descartar una escoliosis verdadera de una actitud escoliótica. Ya que la actitud escoliótica no significa patología, lo que vamos a hacer es evaluar al paciente con la maniobra de Adams. Para ello, el examinador debe estar a una distancia de 1.5 metros y le vamos a pedir a nuestro paciente que se flexione todo lo que pueda sin doblar las rodillas. Si es que persiste una jiba a uno de los lados, hablaremos de que existe una escoliosis real. Pero si es que esas jibas más bien se pierden, hablaremos de que solamente se trata de una actitud escoliótica. O sea, lo normal es que cuando el paciente se flexione, se pierda o no exista una jiba, pero sin embargo, si él se flexiona y no se corrige esa curvatura de columna y más bien aparece la jiba, hablaremos de un proceso de escoliosis, ¿no? Por ejemplo, esta señorita va a tener una actitud escoliótica y cuando se le pide que se flexione, se rectifica esta
esta desviación y no aparece pronunciada una jiba, entonces hablaremos de que solo tiene una actitud escoliótica. Muchas veces la escoliosis también puede ser debido a que existe una asimetría de los miembros inferiores, por eso es que es necesario que midamos los miembros inferiores. ¿Y cómo lo vamos a medir? Colocando a nuestro paciente en decúbito dorsal y utilizando una cinta métrica que debe ir desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el maleolo interno. La dismetría se puede dar por diferentes procesos como poliomielitis, displasias óseas, alteraciones congénitas o actitudes viciosas en flexión. También debemos de evaluar partes blandas y dentro de ellos, si es que hay presencia de quistes, abscesos, trayectos fistulosos, zonas de hipertricosis, lipomas, si hay eritema, podemos sospechar de que haya inflamación, si hay manchas, tumores, atrofias o actitudes antálgicas que pueda presentar nuestro paciente. Entonces, hemos dicho que vamos a evaluar la inspección, vamos a evaluar la palpación y también vamos a evaluar el grado de movilidad de la columna vertebral en búsqueda de detectar si hay limitación a la movilidad, si hay dolor a la movilidad y en caso de columna vertebral, igual que en extremidades, vamos a explorarla por segmentos. La columna como un todo va a tener movimientos de flexión y de extensión. Como flexión va a llegar a 90 grados y extensión aproximadamente 30 grados. Movimientos de inclinación o lateralización que van a llegar de 35 a 50 grados y movimiento de rotación que llega a 40 grados. Entonces aquí vamos a tener la columna como un todo, ¿no? Debemos de evaluarla como un todo y también por segmentos. La movilidad de la columna cervical se va a evaluar tanto en vista lateral como en vista frontal. En vista lateral va a tener una flexión de 45 grados y una extensión de 55 grados. Y a nivel frontal va a tener una rotación de 70 grados y la lateralización va a ser de 40 grados. Entonces le pedimos a nuestro paciente, señor, flexione su cuello y nosotros podemos actuar como espejos, o sea, que haga todo lo que nosotros hacemos y le indicamos los movimientos, flexione y le preguntamos si hay dolor al movimiento y observamos si es que tiene el rango de movilidad adecuado. Una flexión de 45, una extensión de 55, una lateralización de 40 grados y una rotación hasta de 70 grados. Hay maniobras especiales que nos pueden indicar, que nos pueden ayudar a indicar la presencia de radiculopatías, ¿no? Como por ejemplo la maniobra de compresión del cráneo. Lo que hace esta maniobra es comprimir las vértebras y si es que hay alguna raíz nerviosa que ya de por sí está comprimida por ellas y esto lo acentuamos, él va a sentir un dolor irradiado hacia el miembro que esté afectado. Esta maniobra de Spurling es muy específica en la compresión de raíces nerviosas de receso lateral y lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza axial en el cuello, pidiéndole al paciente previamente que rote hacia el lado que esté afectado. Si aparecen los síntomas radiculares, y estos pueden ser dolor, hormigueo, parestesias, pueden ser sugerentes a que esté presente este proceso de radiculopatía. Otra evaluación que vamos a hacer es la evaluación de movilidad costal. Para ello, vamos a utilizar una cinta métrica. La cinta métrica se va a colocar en plano horizontal por encima de los pezones y vamos a pedirle a nuestro paciente que realice una inspiración máxima y una expiración máxima. Vamos a tomar la medida en inspiración máxima y en expiración máxima y esta debe ser igual o mayor a 6 centímetros. Otra maniobra que realizamos mucho es el test de Schober, que básicamente evalúa la movilidad de la columna lumbar. Para ello, tomamos en cuenta las espinas ilíacas y a ese nivel se encuentra L5. Colocamos un través de dedo por encima y trazamos una línea con un punto, con un lapicero, tenemos que marcar en ese punto y por encima 10 centímetros y posteriormente le pedimos a nuestro paciente que se flexione todo lo que pueda sin doblar las rodillas. Y esta línea vamos a observar de que debe ser superior o ganar por lo menos 4 centímetros o más. O sea, si inicialmente medía 10 centímetros, debe de medir cuando él esté flexionado hasta 15 centímetros. Si no logra superar los 4 centímetros, el test de Schober va a ser patológico y es altamente sugerente de un proceso de disminución de movilidad en columna lumbar
que se da mucho en las patologías como la espondilitis anquilosante. Entonces, los patrones de limitación de la movilidad vertebral, si es que se limitan todos los movimientos y varios segmentos, sospecharemos de una espondilitis anquilosante. Si la limitación solo está en uno o dos sentidos, por ejemplo, flexión o extensión, pero no en lateralización ni en rotación, hablaremos de una patología de origen distal. Si la limitación es global y localizada, debemos descartar procesos infecciosos como tuberculosis, brucelas, estafilococos, fracturas vertebrales, mielomas múltiples, metástasis, osteomalacia, y casi siempre se acompañan de una contractura muscular paravertebral muy intensa y generalmente cuando es a nivel dorsal o a nivel bajo en L5, S1 no suele ser tan aparatosa ya que se compensa por otros segmentos. Debemos también de palpar la columna. Vamos a palpar los músculos de la cintura escapular y pélvica en busca de dolor, tumefacción o atrofia. Y también vamos a realizar la palpación de las apófisis espinosas con los dedos en búsqueda de dolor, aumento de volumen, deformidad, tumefacción, etc. Entonces, estos puntos, la búsqueda de puntos dolorosos se van a dar tanto en la zona paravertebral y en la apófisis espinosa. En el caso de la columna dorsal y lumbar se va a evaluar con el paciente en posición de cúbito prono. Y en caso de columna cervical se va a evaluar con el paciente sentado, reclinando la cabeza con los brazos cruzados sobre una silla. Vamos a palpar, como ya les indiqué, todas las apófisis espinosas y lo hacemos mediante una pinza o un ángulo que forme nuestro dedo índice con nuestro dedo pulgar de nuestra mano dominante, que generalmente es la mano derecha, y con ello vamos a abarcar todas las apófisis espinosas, haciendo una presión hasta que nuestra uña se ponga pálida. Si es que esto es negativo, o sea, si es que no hay dolor cuando hacemos esa presión, se puede utilizar, se puede hacer una compresión palpar con la parte inferior de la mano, como el talón de la mano, también en búsqueda de dolor. Otra de las maniobras que se realizan en columna cervical son la prueba de Soto-Hill, en la cual el paciente va a estar en posición de cúbito dorsal y se le va a pedir que levante el cuello y que trate de llevar la parte inferior de la mandíbula hasta el mentón. En caso de que no logre realizarlo, hay que sospechar de algún acortamiento de la musculatura cervical o una enfermedad ligamentosa. Las articulaciones sacroiliacas, como les dije, también forman parte de la parte axial que examinamos, y de ellas vamos a realizar lo mismo en la anamnesis, vamos a evaluar dolor. Generalmente el dolor de la articulación sacroiliaca es referido en la región superinterna de la nalga y en ocasiones en la cara posterior del muslo, que puede llegar hasta la pantorrilla y hacernos sospechar de una lumbociatalgia. Vamos a evaluar la cantidad de dolor que tiene mediante la escala visual analógica, si el dolor es unilateral o bilateral, si hay dificultad o no a la marcha. La inspección en articulaciones profundas es difícil de hacer, por ejemplo en cadera, en sacroiliacas. La palpación se puede realizar si es que logramos determinar dónde exactamente está la articulación, y la movilidad se hace mediante maniobras, aunque las articulaciones sacroiliacas no son articulaciones muy móviles. Como ya lo señalé, la inspección de articulaciones sacroiliacas va a ser de poca información porque es una articulación profunda. Igual sucede con cadera, ¿no? Y con respecto a la palpación, ustedes tienen que localizar el punto sacroiliaco al examen físico, y el punto sacroiliaco va a estar a nivel de la espina ilíaca postero superior o en la parte superinterna de la nalga. Dentro de las maniobras que se pueden hacer, tienen que saber que las articulaciones sacroiliacas tienen muy poca movilidad, pero sin embargo determinadas maniobras van a permitirnos saber si es que hay dolor o no. Si es que el paciente ubica el dolor en la espina ilíaca postero superior, podemos sospechar de que hay alguna afección sacroiliaca. Las maniobras que se hacen son las maniobras de apertura y de cierre de la pelvis. En la maniobra de apertura viene a ser la maniobra de Bollmann, en el cual el paciente está en posición de cúbito dorsal y se van a presionar las espinas ilíacas anteriores hacia afuera y hacia abajo con ambas manos. Si el paciente refiere dolor en el punto sacroiliaco, será positiva. Si no refiere dolor, será negativa. Y la maniobra de cierre o Erichen, en la cual vamos a más bien llevar
las espinas ilíacas anteriores hacia adentro y preguntar si es que hay dolor en el punto sacroiliaco. Otra de las maniobras que se realiza es la maniobra de Favere, donde el paciente va a estar también en posición de cúbito dorsal y vamos a hacer que forme un 4 con sus piernas como se observa en la figura. Si al realizarlo siente dolor a nivel del punto sacroiliaco, que es a nivel de la espina posterior-superior, es positiva para sacroiliacas. Si el dolor más bien es referido en el triángulo de Scarpa, más bien nos debe hacer sospechar de una coxartrosis. Otra de las maniobras es la maniobra de Lewin, que se hace con el paciente en decúbito lateral y haciendo presión, tratando de juntar las espinas ilíacas y preguntamos si es que hay dolor en el punto sacroiliaco. Hay otras maniobras que van a ser maniobras que van a movilizar la articulación en cizalla, como una en decúbito dorsal con una hiperflexión forzada del muslo, de uno de los muslos, manteniendo el otro en extensión, y en decúbito ventral haremos una hiperextensión forzada del muslo sobre la pelvis con la rodilla flexionada. Si hay presencia de dolor en el punto sacroiliaco, también va a ser positivo. Siempre que evaluemos aparato locomotor, específicamente columna, cadera, rodilla, tobillo y pie, tenemos que evaluar la marcha. Recuerden ustedes que la marcha no solamente se afecta en procesos neurológicos, sino que también se puede evaluar, se puede afectar en alteraciones del sistema locomotor. Para la marcha, lo que vamos a pedirle a nuestro paciente es que camine con una ropa ligera en una habitación espaciosa, que esté bien iluminada, se debe hacer de perfil y de frente, y vamos a observar dónde mira, qué tan rápida es la marcha, si se desvía hacia un lado o no, si se para en exceso los miembros inferiores, si hay una basculación antero-posterior de la pelvis, si los brazos pendulan normalmente o no. Vamos a examinar la marcha de frente y de perfil. Vamos a hacerle andar hacia adelante y hacia atrás con ojos abiertos y ojos cerrados. Ustedes ya deben de haber visto en las otras clases que hay marchas patológicas como la marcha hemipléjica, en la cual el paciente forma como una guadaña con el pie hemipléjico. La marcha parkinsoniana se va a caracterizar por pequeños y cortos pasos, además de persistencia de temblores a nivel de las manos. La marcha táxica, donde el paciente aumenta la base de sustentación y se va a dar sobre todo en patologías del cerebelo y o en el tabes dorsal. La marcha cerebelosa, en la cual hay un temblor constante también en patologías del cerebelo. Y la marcha de polineuritis equina o estiapash, en la cual el paciente lo primero que coloca al realizar el paso es la punta del pie y no el talón. Y esto se da sobre todo en pacientes con polineuritis periférica. También se caracteriza porque eleva mucho la pierna, ¿no? Ahora, como segunda parte de la exposición, vamos a hablar acerca de las evaluaciones articulares. Con respecto a las evaluaciones articulares, tienen que saber que artralgia no es lo mismo que artritis. Artralgia implica dolor en la articulación, pero artritis es un concepto más global que incluye el aumento de volumen, el aumento de temperatura, el enrojecimiento y la limitación funcional, además del dolor. Deben señalar qué articulación está afectada cuando hagan la anamnesis de esta parte. ¿Cuántas articulaciones se afectan? Hablaremos de monoarticular si es una sola, oligoarticular si son 2 o 3 y poliarticular si son 4 más. En el interrogatorio deben de detectarse el patrón de dolor es inflamatorio mecánico. Deben desarrollar nuevamente la aparición, localización, intensidad, característica y radiación, con qué se agrava, con qué se alivia, con qué frecuencia se da el dolor, cuánto dura, si hay síntomas asociados o no. Si es una afección simétrica o es una afección asimétrica, si el dolor es agudo, subagudo o crónico. La evaluación articular va a incluir la inspección de la articulación, la palpación de la articulación, los movimientos o rangos articulares y finalmente las maniobras. Vamos a empezar con la articulación del hombro. La articulación del hombro va a incluir la articulación glenumeral, la articulación acromioclavicular y la articulación escapulotorácica. En la escápula, en la parte posterior, cuando ustedes examinen a su paciente, tienen que ser capaces de identificar dónde está la espina de la escápula, además dónde está el proceso coracoides, dónde se encuentra también el acromio. Cuando inspeccionemos al hombro, el paciente va a estar de frente. Puede estar también el paciente sentado, parado o acostado. Vamos a observar la simetría de ambos hombros, vamos a observar la piel, vamos a buscar la clavícula.
si existen o no algunos abultamientos. Vamos a observar la postura de los hombros, si estos están caídos, encorvados o erectos. Vamos a observar también al paciente por la parte posterior y vamos a ubicar la espina de la escápula, la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa, el borde medial de la escápula, la musculatura como el trapecio, el deltoides. Y lo que vamos a ver es la simetría y la postura. Los movimientos del hombro van a ser de flexión de 180 grados, extensión 50 grados, abducción 180 grados, aducción 50 grados y también la rotación externa e interna, que ambas van a ser de 90 grados. Para la rotación deben levantar el brazo hasta el hombro como si hicieran abducción, flexionar el codo y luego explorar rotación interna y externa. Cuando nos referimos a palpación del hombro, tienen que palpar el hombro como tal, la clavícula, ubicar las articulaciones escápulo-torácica, sacromioclavicular y glenohumeral, localizar la tuberosidad mayor del húmero, localizar la corredera bicipital y presionar para ver si es que existe dolor o no, y llegar a localizar la articulación glenohumeral. La articulación del codo va a estar compuesta por la articulación radiocubital. También va a estar compuesta por la articulación húmero-cubital y húmero-radial. Hay determinadas estructuras que tienen que reconocer al examen físico, como por ejemplo el epicóndilo, la epitróclea, el olecranon, la línea articular. Dentro de las referencias clínicas de la articulación del hombro, cuando el codo está extendido, tanto la epitróclea, el olecranon y el epicóndilo van a estar en una misma línea. Pero ya cuando comenzamos a hacer flexión del codo, vamos a observar que hay una rotación de la cabeza radial, de tal manera que se va a perder esta estructura. El epicóndilo y la epitróclea van a estar en la misma línea y el olecranon más bien desciende, ¿no?, por el propio movimiento que realizan. Cuando ustedes inspeccionen el codo, normalmente el codo va a tener cierto grado de abducción. Debe de examinar la simetría y debe de examinar la inspección si es que hay deformidades o no. Como ya les dije, hay determinados reparos óseos que tienen que describir en su examen físico, como por ejemplo el epicóndilo, el olecranon, la epitróclea, donde está la línea articular, palpar la línea articular, palpar estas estructuras en búsqueda de dolor. Con respecto a la movilidad del codo, el codo va a tener una flexión de 160 grados y una extensión de 180 grados. Va a tener la pronación y supinación de 90 grados. Todos esos movimientos tienen que hacer cuando hagan el examen físico de codo. Vamos a pasar ahora a la articulación de la muñeca. Recordar que la muñeca va a incluir la articulación radiocubital inferior, la articulación radiocarpiana, las metacarpianas y las carpometacarpianas. Deben de ubicar en su examen físico dónde se ubican los tendones flexores y estos van a estar en la cara ventral y entre los tendones flexores superficiales y profundos van a formar el túnel del carpo y los tendones extensores van a estar en la cara dorsal de la muñeca. La movilidad de la muñeca va a tener una flexión de 80 grados, una extensión de 70 grados, una desviación cubital de 30 grados, una desviación radial de 20 grados y también va a tener movimientos de pronación y supinación. Cuando inspeccionen la muñeca, tienen que encontrar las superficies óseas, tienen que verificar su simetría, si hay deformidades o no, si hay aumento de volumen, si hay tumoraciones, y deben de evaluarla tanto en superficie dorsal como en superficie palmar. También se deben de palpar las partes blandas de la muñeca. Deben de palpar la línea interarticular a nivel de la articulación radiocarpiana. Deben de ubicar el estiloides del radio y explorar los movimientos activos y pasivos. Recuerden que la mano es un segmento, pero que consta de varios huesos. Hay 5 metacarpianos, hay 5 falanges proximales, hay 4 falanges medias y 5 falanges dorsales. Y entre ellos se van a formar articulaciones que ustedes deberían ser capaces de definir cuando hagan su interrogatorio y cuando hagan su examen físico. Porque no es lo mismo que ustedes digan están inflamadas las interfalángicas distales a que están inflamadas las metacarpofalángicas. Deben de ubicar dónde se encuentran los músculos de la eminencia tenar, los músculos de la eminencia hipotenar y en qué movimientos participan los músculos lumbricoides e interóseos. Aquí, por ejemplo, en este círculo vemos la eminencia tenar y observamos que está atrófica. Y esto puede ser secundario a un problema de síndrome del túnel del carpo crónico.
Con respecto a la movilidad de la mano, recuerden que las articulaciones las carpometacarpianas van a tener una flexión de 90 grados, una extensión de 45 grados y van a realizar movimientos de abducción y aducción de 20 grados. También deben de evaluar el rango de movimiento de las interfalángicas proximales. Estas van a tener una flexión de 100 grados y una extensión de 0 grados. La de las interfalángicas distales van a tener una flexión de 90 grados y una extensión de 10 grados. Y debemos de inspeccionar la mano, detenernos a observar la mano. ¿Y qué vamos a observar de la mano? Observamos su piel, observamos sus relieves musculoesqueléticos, observamos su simetría, si hay deformidad o no, si hay aumento de volumen o no, si hay nódulos o si hay tumoraciones. Por ejemplo, acá, como ya lo vimos en alguna de las clases, hay presencia de los nódulos de Everden propios de la artrosis. También estos son los nódulos de Bouchard propios de la artrosis. Esta deformidad que se presenta en la base de la primera metacarpofalángica corresponde a una risartrosis. La mano también se debe de palpar. ¿Y qué palpamos? Palpamos las líneas articulares de las articulaciones carpometacarpianas, de las interfalángicas proximales y de las interfalángicas distales. Debemos de ser capaces de ubicar los tendones flexores y extensores. Recuerden que los flexores van en la cara palmar y los extensores en la cara dorsal. Y vamos a palpar en búsqueda de dolor, en búsqueda de nódulos, en búsqueda de aumento de temperatura. Vamos a evaluar siempre la movilidad pasiva y activa. Esa es la forma correcta de palpar una articulación metacarpofalángica. Recuerden que siempre los pulgares son los que palpan. ¿Y qué van a palpar? La línea articular. Eso tienen que hacerlo en casa con sus familiares para que comiencen a hacer examen locomotor. También las interfalángicas proximales se palpan con el pulgar, ¿no? Aquí tenemos el dedo pulgar palpando las interfalángicas proximales y la parte lateral se va a palpar con la otra mano a manera de pinza. Cuando hablamos del aumento de volumen de partes blandas, por ejemplo, en esta imagen vemos un aumento de volumen de la muñeca, aparentemente de la muñeca, ¿verdad? Pero cuando lo llevamos a ecografía, lo que observamos es más bien una tenosinovitis. Es el tendón que se ve con un patrón fibrilar y alrededor esa imagen anecogénica o negra que realmente implica líquido, lo que nos está indicando que hay una tenosinovitis. Y si le aplicamos Power Doppler, vamos a observar los vasos sanguíneos, lo cual indica que hay presencia de inflamación. La articulación está más abajo. También hay inflamación de la articulación, ¿no? Hay maniobras que nos van a permitir detectar procesos neurológicos también, como por ejemplo la maniobra de Fallen y de Tinel, que también deben hacerlas cuando hagan examen físico de muñecas, aunque realmente se ve en la parte neurológica, pero ya que están aquí pueden aprovecharlo, en la cual se le pide al paciente en la maniobra de Fallen que una ambas muñecas tal y como lo está colocando esta señorita y se le pregunta por si existen parestesias que generalmente cuando hay síndrome del túnel del carpo se sienten en los 3 primeros dedos, ¿no? Aquí, como podemos observar, hay una atrofia de la eminencia tenar bilateral que generalmente se produce por compresiones crónicas del nervio mediano. Vamos a pasar ahora a extremidad inferior y vamos a comenzar con la articulación de la cadera. Tienen que saber que la cadera se va a formar por la cabeza, cuello femoral y por el lado del coxal por la cavidad cotiloidea. La cadera también es una articulación profunda. Hay muchos grupos musculares, vamos a tener los flexores, como el psoas ilíaco, sartorio y recto anterior, los extensores, como el glúteo mayor, los fascículos posteriores del glúteo mediano, el bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso, los abductores, que van a ser los 3 glúteos, mayor, mediano y menor, piramidal y tensor de la fascia lata, y los aductores vamos a tener el pectíneo, los aductores mayor, mediano y menor y el recto interno. Tienen que evaluar la movilidad de la cadera va a tener una flexión de 130 grados, va a tener una abducción de 45 grados y una aducción de 30 grados. La extensión se va a hacer en posición de cúbito ventral, va a ser de 20 grados y va a haber rotación interna y externa, una rotación interna de 60 grados y externa de 40 grados.
Pese a que no podemos inspeccionar directamente la cadera, sí hay algunas posiciones que nos pueden hablar acerca de patologías de la misma articulación. Siempre en cadera ustedes tienen que explorar la marcha. Tienen que evaluar la cadera tanto de pie como acostado. Vamos a evaluar si es que a la inspección hay atrofia, la actitud de los miembros inferiores es normal o anormal. Si hay acortamiento en extremidades, como ya lo dijimos al inicio, se debe de medir entre el espina ilíaca anterosuperior y el malleolo interno del pie. Por ejemplo, estas imágenes son de luxación posterior de la cadera, donde vemos la cadera que se encuentra flexionada con una leve rotación interna y en aducción. Cuando la luxación es más bien anterior e inferior, vamos a tener a la cadera en rotación externa, en abducción, en flexión y vamos a ver acortamiento. También cuando ustedes lleguen a rotar y ver a los pacientes, va a ser muy fácil que identifiquen cuando hay fracturas de cadera, porque hay acortamiento y rotación externa del miembro inferior. En este caso de luxación superior anterior, vamos a tener más bien extensión, rotación externa, abducción y más bien un leve alargamiento. Con respecto a la palpación de la cadera, también es complicado porque es una articulación profunda. Sin embargo, tenemos que palpar la piel que está sobre ella en búsqueda de alteraciones de la temperatura, ver si la piel está caliente, empastada, si es hiperestésica, ver el tono muscular, si hay presencia de ganglios, tocar la arteria femoral, buscar el trocánter es muy importante porque es una de las zonas más superficiales de la cadera y muchas veces cuando hay inflamación puede haber una bursitis trocantérica. Y al realizar el movimiento debemos de buscar crujidos teniendo la palma sobre la cadera. La articulación de la rodilla, de ello tienen que conocer anatomía también. Bueno, como ustedes saben, vamos a tener la rótula, vamos a tener el tendón del cuádriceps, el tendón patelar, el condilo femoral inferior y también vamos a tener la parte de la tibia. La movilidad de la rodilla va a ser una flexión de 140 grados, va a ser rotación interna y rotación externa de 30 grados y externa de 40 grados. La extensión debe llegar a 0 grados. Con respecto a la inspección debemos de comparar las rodillas siempre, tanto de forma, tanto anterior como posteriormente. Van a haber desviaciones de la rodilla como cuando ellas están muy juntas y esto recibe el nombre de genu valgo. Es una terminología que también deberían a comenzar a conocer y a familiarizarse con ellas. Vamos a tener también cuando las rodillas no se encuentran más bien alineadas y están más bien separadas, hablemos de un genu varo. Es importante que inspeccionen el trofismo de la musculatura, ¿no? Por ejemplo, acá encontramos hipotrofia, sobre todo del muslo de la pierna derecha. Generalmente la alteración del trofismo se debe a que no hay mucho uso de ese miembro. Otra cosa que también debemos inspeccionar es la rodilla en la parte posterior. Y muchas veces hay en algunas patologías la presencia del quiste de Baker que se debe descartar, el cual se caracteriza por un aumento de volumen de la región posterior e interna de la rodilla. Para que ustedes palpen la rodilla tienen que conocer dónde se encuentra la rótula, dónde se encuentra la línea articular, dónde está el tendón del cuádriceps, el tendón de la patela. La rodilla se debe de examinar en los 4 cuadrantes, cuadrante anterior, posterior, lateral y medial. Van a existir una serie de maniobras específicas para ver si hay sinovitis o no, como la maniobra de la oleada o el signo de la oleada y el signo del témpano, ¿no? También van a haber maniobras para evaluar meniscos, como la maniobra de Apple, en el cual vamos a hacer una compresión hacia abajo y vamos a rotar el pie hacia el lado derecho e izquierdo. La maniobra de McMurray, que también consiste en flexión de la rodilla y posterior extensión, llevando el pie hacia una rotación hacia la parte exterior o hacia la parte interna. Y si es que hay presencia de chasquido a nivel de la línea articular, podemos sospechar de un trastorno de menisco. También podemos evaluar ligamentos
por ejemplo, los ligamentos colaterales, lateral externo, lateral interno, se pueden evaluar con esta maniobra de bostezo, en la cual con una mano vamos a llevar el muslo hacia adentro y con la otra mano la pierna hacia afuera. Y debe de haber, si es que es mayor a 5 o 10 grados, se puede hablar de un bostezo positivo. Otras de las maniobras van a ser las maniobras de cajón anterior o cajón posterior, para evaluar los ligamentos cruzados, ya sea anterior como posterior. En ambos casos, el examinador se va a sentar sobre el pie y va a jalar de la rodilla hacia afuera. En el caso de la maniobra de cajón anterior, para evaluar el ligamento cruzado anterior, y va a mover la rodilla o la pierna hacia adentro para la maniobra de cajón posterior y para descartar una alteración del ligamento cruzado posterior. La maniobra de Lashman también se utiliza para evaluar estos ligamentos cruzados. Vamos a seguir con la articulación del tobillo. Recuerden que el tobillo va a tener determinadas estructuras anatómicas que tienen que conocer también o explorar o identificar en el examen físico, como el maleolo medial por parte de la tibia, el maleolo lateral por parte del peroné, el astragal o la línea articular del tobillo. También debemos hacer todos los movimientos del tobillo, como flexión, extensión, lateralización. Y vamos a evaluar, también se va a evaluar el tobillo de pie, de frente y en la marcha. Recuerden que cadera, rodilla, tobillo, pie debe evaluarse marcha. Igual que en la región de columna también se debería evaluar marcha. Debemos de observar la piel en búsqueda de si hay heridas, fístulas, flogosis, el tono, el trofismo. Si hay puntos dolorosos, debemos de palpar cada elemento anatómico sobre las líneas. Debemos de realizar movilidad activa, que es la que pedimos al paciente que la haga, y movilidad pasiva, que es la que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, debemos observar si es que hay aumento de volumen y si palpamos sinovitis a nivel de la línea articular, que siempre se palpa en la cara anterior del tobillo. Por ejemplo, en esta imagen vamos a encontrar una entesitis aquiliana. Noten ustedes el tendón de Aquiles y la diferencia con el contralateral, ¿no? Se observa más engrosado, aparentemente más eritematoso, y si lo palpamos debemos de buscar si hay dolor o no. Y si lo llevamos a una ecografía, veremos tenosinovitis, ¿no? O sea, se ve el patrón fibrilar del tendón y por encima eso es el líquido anicogénico. La palpación del tobillo debe hacerse con el pulgar. Siempre se debe utilizar el pulgar para palpar las líneas articulares, ¿ya? Normalmente se palpa la línea vacía, pero si hay sinovitis no se llega a palpar esa línea. Igual, las articulaciones metatarsofalángicas se deben de palpar con el pulgar. ¿Y qué vamos a buscar? Que haya presencia de inflamación o no. Por ejemplo, acá, esta primera articulación metatarsofalágica está inflamada, está roja, eritematosa, como sucede en los casos agudos de gota. Y esto es lo que nosotros llamamos podagra. Los dedos en salchicha, que se pueden ver en las artritis psoriásicas, van a ser realmente dactilitis, donde están inflamados todo el componente, no solo tendinoso, sino también la piel, la articulación. Y esto recibe el nombre de dactilitis, ¿no? La palpación de las metatarsofalángicas no se debe hacer con el índice, sí se debe hacer con los pulgares, ¿no? Y de preferencia con ambos pulgares, como lo hicimos con las metacarpofalángicas. Esto es un breve resumen de todo lo que es la semiología del aparato locomotor, y que posteriormente en prácticas al menos se debe desarrollar por segmentos, y ustedes deberían de poder desarrollarlo, hacerlo con sus familiares, ya que ahora no hay clases prácticas todavía. Y quedo atenta a cualquier pregunta que me quieran hacer al respecto. Doctora, una pregunta. Justo me ponía en ese caso, si es que nosotros ahorita estuviéramos yendo normalmente al hospital, estaríamos pasando, haciendo nuestras historias clínicas de los pacientes que están ahí. Tendríamos que ver minuciosamente todo esto al margen de, por ejemplo, si el paciente está en ginecología. En ginecología se hace una revisión minuciosa como
la que usted menciona o es que es algo más general? La semiología generalmente se desarrolla con pacientes sanos, no con pacientes enfermos, porque la idea es que ustedes conozcan todo lo sano para que después puedan detectar que está patológico, que está alterado. La semiología debería iniciarse con pacientes sanos. Ahora, a un paciente hospitalizado no se le puede examinar completamente. ¿Por qué no? Porque generalmente está cansado, está agotado, por el mismo pudor del paciente, peor aún con la parte ginecológica, ¿no? Entonces, generalmente con ellos abordamos determinados segmentos, pero la semiología como tal se tiene que hacer entre pacientes sanos y ustedes tienen que aprovechar en hacerla con sus mismos familiares. Y con respecto a lo que dijo de la actitud escoliótica, o sea, ¿eso también se coloca en actitud escoliótica? Eso se tiene que buscar. Cuando hacen examen de columna, tienen que buscarlo. O sea, tienen que pasar por todo, inspección, palpación. Obviamente, lo que van a buscar es si es que existe o no actitud escoliótica. Si es que existe, tienen que colocarlo. Esto ya forma parte de examen físico. Recuerden que lo que hemos estado viendo hasta ahora, bueno, al menos con mi grupo de práctica ha sido anamnesis, pero ya examen físico han comenzado a hacer con el otro doctor que nos está apoyando, piel y faneras también, y esto ya va a comenzar a formar parte del examen físico. También lo que hemos visto ahora de cabeza y cuello, y ahora en locomotor también estamos viendo examen físico. Entonces, la idea es de que ustedes puedan examinar de forma completa el sistema locomotor, idealmente en pacientes sanos, para que cuando se enfrenten a situaciones patológicas lo puedan detectar. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta rápida. En el caso de que usted ha mostrado muchos ángulos, ¿no? De flexión, extensión, bueno, lateralización también. En el caso de encontrar una anomalía en esos ángulos, ¿qué indica? ¿Indica luxación o preferentemente qué indica? Indica En el limitación caso, a la movilidad. Indica limitación a la movilidad. solo eso, no es Solo solo eso. eso. Ujú, Y luego solo hay que eso. averiguar por qué, ¿no? Claro, así es. Y se tiene que describir limitado en flexión en tantos grados. La idea es que ustedes sepan que todas las articulaciones tienen movimiento y qué rango de movimiento deberían tener para que cuando estén frente a un paciente que tenga estas limitaciones la puedan detectar. Porque si no tienen idea de todos los rangos de movimiento, si no tienen idea de dónde está el epicóndilo, si no tienen idea de dónde se palpan las metacarpofalángicas, dónde se palpan y cómo se palpan las interfalángicas proximales, o las articulaciones de la muñeca, o cómo se examina síndrome del túnel del carpo, dónde están los tendones flexores de la muñeca, o los tendones, no van a poder llegar a un diagnóstico cuando estén frente a un paciente. Obviamente esto se logra con el tiempo, ¿no? Al inicio parece un mundo, así parece un montón de cosas, pero por eso es necesario que ustedes lean y practiquen, lean y practiquen. Lean ahora, por ejemplo, todo lo que es examen de columna o examen de hombro o examen de rodilla y lo practiquen con sus familiares. Yo les he colgado para facilitar un poco las cosas una serie de videos que he tratado de escoger para que más o menos guíen sus exámenes físicos. Pero obviamente ustedes están en un periodo de formación y todo esto tiene que tener una evaluación. Y la evaluación va a ser con sus videos de examen de locomotor. Al final va a haber un examen escrito que ya está coordinado con la doctora, que eso es de conocimiento, pero la parte práctica tienen que ponerla en evidencia con un examen físico. No hay otra forma. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, la clase está colgada, los videos están colgados, solamente queda en que ustedes estudien y repasen. Creo que ya coordinamos con el doctor Mirsin, la parte que le falta a mi grupo de piel y faneras la van a hacer con él. Y en teorías creo que quedarían 2 más que son de resumen sindrómico que los vamos a coordinar con todo el grupo la próxima semana. ¿Está bien? Está bien, doctora, gracias.